Muy bienvenidos y bienvenidas a este cuarto domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 92 dice así: Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche, con el arpa de 10 cuerdas y la lira con música de cítara. Tú me alegras, Señor, con tus acciones. Cantaré jubiloso por la obra de tus manos. Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El hombre insensato no conoce y el necio no entiende estas cosas. Si los impíos crecen como la hierba y florecen los que hacen el mal, es para ser destruidos eternamente. Tú, en cambio, eres el excelso para siempre. Mira, Señor, cómo perecen tus enemigos y se dispersan los que hacen el mal. Pero a mí me das la fuerza de un toro salvaje y me unges con óleo purísimo. Mis ojos han desafiado a mis calumniadores. Mis oídos han escuchado la derrota de los malvados. El justo florecerá como la palmira, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 17, dice así: Así habla el Señor. Yo también tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humilló el árbol elevado y exaltó al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, capítulo 4, versos 26 a 34. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Y decía: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender.
No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Hasta aquí la lectura del Evangelio de Marcos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El profeta Ezequiel, por medio de una alegoría, deja una metáfora de la restauración que Dios hará de su pueblo, y lo hace en el símbolo de un cedro que plantará en lo alto de Israel, que crecerá tan grande y fuerte que las aves del cielo descansarán en sus ramas. Y se agrega un señalamiento muy particular. Dice que los demás árboles sabrán o reconocerán que este Dios, que restaura a su pueblo, humilla al árbol elevado y exalta al árbol humillado, que hace secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Los demás árboles refiere a los demás pueblos, pueblos que verán la restauración que Dios, Yahvé, hizo de su pueblo. ¿Qué habrá pasado que Dios necesita restaurarlo? Se restaura algo que está dañado. ¿Y qué habrá dañado en el pueblo de Dios? El señalamiento de la alegoría de Ezequiel nos ayuda a orientar nuestra reflexión. Dios humilla al árbol elevado y exalta al árbol humillado, y seca al árbol verde y reverdece el árbol seco o secado. Lo que el pueblo fue considerando alto o elevado, evidentemente no coincide con lo que para Dios lo es. A medida que el pueblo fue considerando que lo alto y elevado tenía que ver con riquezas que se podían lograr por conveniencia propia y en perjuicio de otros, y de creer que el poder y autoridad tenían que ver con el cargo que se ocupaba en alguna institución, religiosa o no, se fue dañando la identidad y el propósito del pueblo de Dios en la historia. La restauración que Dios deberá realizar implicará un importante trabajo en reorientar la comprensión de lo que es verdaderamente valioso en el transcurso de la vida, así como una reorientación en la comprensión de lo que es el poder y la autoridad en las relaciones sociales. El pueblo que mantiene vigente las prácticas de injusticia e iniquidad es el pueblo que pretende mantenerse verde, sosteniendo sus prácticas. Por eso Dios seca el árbol verde y enverdece al árbol seco. Esto es, Dios hace que se deje de mantener vigente la injusticia y la impiedad y restituye la dignidad del que fue tratado o del pueblo o poblaciones que fueron tratadas con injusticia y con quienes no se ha tenido piedad. De modo que lo que va dañando la identidad y sentido del pueblo de Dios en el mundo es la falta de compasión, de misericordia, de caridad. Y para restaurar a este pueblo dañado será condición la práctica de justicia y piedad. El pueblo llamado por Dios a trabajar en esta restauración sufre el cansancio que le genera la resistencia que se tiene tanto a la misericordia como a la justicia, y se trata de una resistencia que está en nuestra condición humana, pero que tenemos que educar a la luz de las enseñanzas de Jesucristo. San Pablo dice: por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Los criterios puramente humanos tienen que ver con aquella falta de misericordia y justicia. Y concluye San Pablo: el que vive en Cristo es una nueva criatura.
lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Vivir en Cristo es involucrarnos en la restauración que Dios hace de su pueblo, educando nuestra comprensión del poder, la autoridad y de lo que realmente es valioso en la vida. Las parábolas de Jesús nos permiten reflexionar sobre el camino a la plenitud de la vida, la cual, más que una conquista que destruye, hasta con las mejores intenciones, se trata en su lugar de algo que germina y se desarrolla en medio de la convivencia, algo que brinda cobijo y permite descansar, un lugar y un tiempo donde uno se sienta hospedado bajo el amparo de la protección, de la misericordia y la justicia. El reino de Dios es como ese lugar y tiempo en el que nos sentimos hospedados al amparo de la protección, de la piedad y la justicia. Desde la fe cristiana nos predisponemos a reflexionar sobre lo que esto significa en nuestras relaciones interpersonales, dentro y fuera de nuestras familias, y así crecer en el involucramiento y trabajo en la restauración que Dios viene realizando en la historia de su pueblo. Que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, permite que germine en lo profundo de nuestra convivencia tu voluntad. Ayúdanos a crecer en la comprensión de lo que es realmente importante en la vida y a orientarnos por la autoridad de tu palabra, dando testimonio del poder con el que restauras nuestras realidades con tu justicia y tu misericordia. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar para que con discernimiento ejerzan su poder propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y no dejes de brindarnos tu espíritu para darnos la fortaleza y así poder confrontar las realidades que hoy nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.